Todos hermanos y amigos, antes de comenzar quiero que estemos elevando una oración a nuestro Señor. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por este tu día, porque nos has reunido para adorarte como un cuerpo, Señor. Esperamos seguir siendo agradables delante de tu presencia, Padre. Rogamos que también hayas recibido, estés recibiendo toda la oración de parte de tu iglesia, de parte de los tuyos. Queremos ahora rogar tu gracia y tu Espíritu, Señor, que nos acompañe en este momento en que nos exponemos a tu palabra, Señor, a tu dirección. Rogamos que bendigas, Padre, cada uno de los hermanos, esta enseñanza que esté cayendo en los corazones. Bueno, tú sabes cómo conoces la necesidad de cada uno, sabes cómo hablas a nuestros corazones para seguirnos perfeccionando, Señor. Bendícenos ahora que queremos aprender más de este tema acerca de la humildad. Queremos seguir aprendiendo, Señor, ya que es una cualidad importante que debemos, Señor, cultivar y amar como creyentes. Ayúdanos, te lo rogamos, te lo pedimos. Enséñanos, abre nuestro corazón. Permite, Señor, que tu Espíritu sea obrando también, Señor. Te lo rogamos únicamente en nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amados hermanos, entonces en esta tarde queremos seguir insistiendo en esta cualidad que es muy importante para todos los creyentes, que debemos cultivar y amar. Esta cualidad es la humildad, la humildad. ¿Por qué es tan importante la humildad? La importancia de cultivar y amar la humildad, hermanos, radica principalmente de que Dios nos manda a ser humildes. Dios nos manda a ser humildes. Ama la humildad. Vea por favor allí en 1 de Pedro 5:6 que el Señor nos dice. Primera de Pedro 5:6 nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El apóstol Pablo también les manda a los creyentes en Éfeso a vivir con humildad. Vea por favor allí en Efesios 4:1 en adelante. Efesios 4:1 en adelante dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Como vemos, el Señor nos manda a ser humildes, y esto es lo que se espera de cada uno de nosotros como creyentes, ser humildes. La importancia de cultivar y amar la humildad, hermanos, no solo radica entonces, como dimos, principalmente en que es un mandato de Dios, sino radica también en las bendiciones que ésta trae al alma, que nos librará del orgullo, de la autosuficiencia, de la defensa celosa y propia y de la ambición de poder. Solamente, hermanos, cultivar y amar la humildad. Un espíritu humilde, hermanos, nos librará del orgullo, que es un pecado que Dios aborrece y que no pasa por alto a todo aquel que lo comete. El orgulloso, dice el Señor, no quedará sin castigo. Vea por favor Proverbios 16:5, como lo dice el Señor.
Proverbios 16:5 dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Está diciendo el Señor que es el altivo, el orgulloso, va a recibir castigo por su pecado. Pero en cambio, hermanos, la humildad trae muchas bendiciones de parte de Dios para el que la cultiva y la ama. Vea lo que nos dice Santiago 4:6. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad, hermanos, trae muchas bendiciones para el que la cultiva y la ama realmente. Como vimos entonces, la importancia de la humildad radica en que Dios nos manda a ser humildes, es nuestro deber. Pero si pensamos en las bendiciones que ésta trae y de los males que nos libra, hermanos, es nuestro deber entonces cultivar la humildad. Ahora, ¿qué tanto nos importa ser humildes? ¿Qué tanto le importa a usted el cultivar y amar la humildad? Debería importarnos. Ahora, hoy vamos a ver en qué consiste ser humildes. ¿En qué consiste ser humilde? Una pregunta que debemos hacernos, que es: ¿de qué estamos hablando? Lo primero que vamos a decir es que ser humilde consiste en reconocer que somos simples criaturas en comparación con Dios. Consiste en reconocer que somos simples criaturas en comparación con Dios. La persona humilde tiene un sentido de bajeza, pequeñez, insignificancia, fundado sobre el reconocimiento de su propia naturaleza como criatura. El humilde reconoce que es una simple criatura. Ahora, este sentido de bajeza, hermanos, lleva al hombre a reconocer lo que es más obvio, ¿no? Que es una simple criatura en comparación con el Señor, el creador de todo lo que existe. Pero claro, se dirá: no, es que eso es obvio, hermano Dani. No, es que el orgullo radica ahí. Queremos ponernos por encima de Dios. El hombre humilde entonces reconoce que es una criatura finita, mortal, frágil, débil, limitada, y que por lo tanto no tiene de qué gloriarse para con su Señor y Dios. Este sentido de pequeñez o insignificancia como criatura de Dios le recuerda entonces a toda persona de dónde viene y a dónde va. El Señor ya nos lo dijo. Vea por favor Génesis 3:19. Génesis 3:19 nos dice el Señor: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora, estas palabras, hermanos, no es para que nosotros nos sintamos mal en sentido: uy, es que soy... No, es para hacernos mostrar la realidad de lo que realmente somos. Es que nuestra tendencia es a olvidar lo que realmente somos. Olvidamos
lo que dice el Señor, que somos polvo. Este sentido de pequeñez también fue lo que llevó a escribir al salmista, porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Salmo 103, 14. Y note cómo lo dice, ¿no? El Señor, polvo eres, y el salmista dice, somos polvo. ¿Usted alguna vez ha caminado sobre el polvo? ¿El polvo espeso? ¿Qué impresión le causa eso? Le ha causado usted caminar por el polvo. Como que no es tan agradable caminar por el polvo, no como que estamos queriendo llevarnos un poco para la casa o con nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que insignificante el polvo. Antes no queremos que se nos pegue. La persona humilde vive con este sentido de bajeza e insignificancia delante de Dios y del prójimo. No se ensalza por encima de Dios, no se ensalza por encima de otros. Este sentido de pequeñez lleva también a la persona humilde a reconocer su insignificancia o su pequeñez ante la majestuosa creación de Dios y reconocer, hermanos, que somos privilegiados al recibir los favores del Creador. El Salmo 8.3, véalo allí como lo dice. Salmo 8.3 en adelante dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Has estudiado acerca del universo? Mirando nuestra galaxia solamente, dicen los que saben que nuestra Tierra, el planeta donde vivimos, cabe 209 veces en el Sol. Creo que hagan más o menos la idea. Y dice que la Tierra dentro de Júpiter cabe 1300 veces. Ahora, esto solamente en nuestra galaxia. Ahora, si tomamos el universo con todas sus galaxias, ¿dónde cree que encontraríamos nuestro planeta? Un puntico negro sería más grande que nuestro planeta. Ahora, se dice que el hombre no ocupa todo el planeta Tierra, un porcentaje muy pequeño está ocupado por el hombre. Ahora podemos decir, igual que el salmista, ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es? Hermanos, un punto es demasiado grande. Esto que el salmista solamente lo que podía ver, ¿no? Nosotros lo decimos de alguna manera con más conocimiento y sabemos qué es el hombre en esta majestuosa creación de Dios. No somos nada, hermanos, y mucho menos en comparación con Dios, que lo creó todo. La persona humilde no solo reconoce su pequeñez e insignificancia, sino que también reconoce que al ser una criatura finita, mortal, frágil, débil, limitada, reconoce que es dependiente de Dios. Ahora, esto no le gusta mucho al hombre, ser dependiente de Dios. No le gusta saber que depende del poder y de la misericordia de Dios para vivir. No le gusta saber que necesita de Dios para todo lo que haga o piense hacer. Para alimentarse, para trabajar, para prosperar, para surgir, para servirle, para adorarle, para agradarle a Dios. Necesita de Dios.
El hombre quiere ser una persona independiente de Dios, pero esto es imposible. Y además, la independencia es condenado por la misma Biblia. Vea por favor allí, Santiago 4:13. Y usted se puede ver allí también reflejado en este pasaje. Santiago está condenando este sentido de independencia para con Dios. Santiago 4:13 dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago está denunciando una costumbre que siempre tenemos, hermanos, ser independientes cuando eso es imposible. Pero nosotros queremos ser independientes de Dios. Pero la persona humilde reconoce que es una criatura finita, limitada, que no depende de sí mismo para subsistir, sino que depende del poder de Dios, su Creador. Reconoce que su vida, sus caminos, su salvación y destino eterno dependen de Dios. Dependen de Dios. Por esta razón, el humilde ora pidiendo a Dios su sustento diario, diciendo: danos el pan de cada día. Pero también ruega por la misericordia de Dios, ruega para ser visto con gracia delante de Dios, ruega por su salvación. No depende de sus obras para ser salvo, porque la persona humilde sabe, hermanos, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. No depende de qué tan bueno o tan sagaz sea usted. No depende de qué tan suficiente sea usted o se sienta usted. No, Dios debe mirarme porque yo soy bueno. Dios debe salvarme porque yo hago buenas obras. No. La salvación no depende de usted. No depende de que si usted quiere o si usted corre, sino depende de Dios, que tiene misericordia. Y por eso la persona humilde ruega para ser visto con gracia delante de Dios. La persona humilde entonces ha puesto toda su confianza en Cristo para su salvación y sabe que aún siendo salvo depende de la gracia de Dios y del poder del Espíritu Santo para seguir agradando a Dios. La persona humilde también reconoce que depende de otros para servir a Dios. Sabe que Dios le ha dado un lugar en la sociedad, sabe que Dios le ha dado un lugar en la familia y en la iglesia para que le pueda servir según su voluntad. Reconoce también que Dios lo ha dotado de dones, capacidades y habilidades para servir a los demás, tanto física como espiritualmente. Por esta razón, la persona humilde ocupa el lugar que Dios le ha dado, tanto en la sociedad, tanto en la familia y tanto en la iglesia. La persona humilde, hermanos, no se está quejando de su oficio o de su profesión. No se está quejando del lugar que le ha dado Dios dentro de la familia.
no se está quejando de haber querido otro don espiritual, sino que recibe con gozo el que tiene. Es alguien que está contento con lo que Dios le ha dado. La queja, hermanos, nosotros hay veces la tomamos livianamente, pero la queja es una muestra de orgullo y arrogancia delante de Dios. ¿Qué más podemos, cómo podríamos ver lo que hacía el pueblo de Israel cuando se quejaba con Dios? Orgullo y arrogancia contra Dios. En esto entonces nuestro primer punto consiste en ser humilde, en tener un sentido de insignificancia en comparación con Dios y en un sentido de independencia. Pero también debemos decir que ser humilde, vamos viendo en qué consiste ser humilde. El segundo punto consiste en reconocer que somos pecadores, que no merecemos el favor de Dios. Que somos pecadores que no merecemos el favor de Dios. El hombre humilde no solo reconoce que es una criatura insignificante, pequeña en comparación con Dios, no solo reconoce que depende de Dios, sino que también reconoce que es alguien culpable y pecador y que por lo tanto no merece el favor de Dios, sino que lo que merece es el infierno. El hombre humilde reconoce eso. La persona humilde reconoce entonces que es un culpable ante Dios, que merece sufrir las consecuencias por haber transgredido y seguir transgrediendo la ley de Dios. Persona humilde cuando recibe sufrimientos, él sabe que merece eso y mucho más, porque es un ser culpable. Como lo muestra Romanos, hablando acerca de esta culpabilidad de todos los hombres, Romanos 1:21 en adelante, vaya por favor allí. (1:21) dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Está hablando de todos los hombres. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y aquí la culpabilidad del hombre, y sigue diciendo el verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La persona humilde, hermanos, sabe que es alguien culpable ante Dios. Reconoce su responsabilidad por su pecado y entiende muy bien que merece las consecuencias de su maldad. Él no rechaza lo que dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Él dice, eso es así. Yo merezco eso. La persona humilde admite que merece el infierno eterno por su pecado. Aunque sea salvo, reconoce que merece el infierno, aunque Dios ya no se lo dé. Dios no se lo va a dar, pero él reconoce, oh sí, yo realmente merezco el infierno. Por eso la persona humilde se goza y agradece a Dios su favor.
le da gracias por la vida, sustento, trabajo, comodidades, familia, bienes, posiciones honorables y mucho más de lo que Dios le da. Esto nos falta meditar mucho en esto realmente. Nosotros hay veces damos por sentado que el Señor nos tiene que bendecir, pero ¿a base de qué? Como que de qué nos agarramos o de qué nosotros, por qué pensamos que Dios nos tiene que bendecir y que nos tiene que dar todo lo que necesitamos, cuando lo único que merecemos es el infierno. Esto debería llevarnos a ser más agradecidos por la vida, el sustento. Si usted almorzó ahorita, bueno, espero que haya almorzó, eso realmente no lo merecemos, no lo merecemos. Sus comodidades, su trabajo, su familia, hijos, sus bienes, sus posiciones honorables que quizás muchos de ustedes tengan, eso usted no lo merece. Esto debería hacernos, ¿no?, más humildes, reconocer esto. Así como la actitud de Jacob. Vea lo que dice Jacob en Génesis 32, 9. Génesis 32, 9. Vea la actitud de Jacob, hermano. Dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Este hombre estaba reconociendo y estaba agradeciendo a Dios, reconociendo que él no merecía nada. Con solo un cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. La persona humilde, hermanos, reconoce que no merece ningún favor de Dios. Sabe que no es por su esfuerzo que tiene todas las cosas, sino que es por las misericordias de Dios, y por eso le da alabanza a Dios, porque reconoce que él no merece nada de los favores de Dios. Pero la persona humilde no solo reconoce que es un pecador culpable delante de Dios, que no merece nada, sino que también reconoce que es alguien malvado, perverso. La persona humilde se conduce, hermanos, con un sentido de indignidad. Reconoce que es alguien malvado y perverso, que no tiene mérito alguno para sacar pecho ante los demás, porque no es mejor que los demás, pues él, al igual que los demás, también está inclinado a hacer lo malo, como lo dice Romanos 3:10. Véalo allí, por favor. Romanos 3:10. Aquí nos está describiendo no solamente no una parte del hombre, no, nos está describiendo a todos realmente. Como está escrito, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Esto es un retrato de lo que somos nosotros, está escribiendo a cada uno de nosotros. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La persona humilde sabe que al ser un pecador rebelde, pecador rebelde y malvado, se siente alguien vil, indigno, alguien bajo, como Isaías, cuando dijo, ay de mí, que soy muerto. La razón es ¿por qué? Porque siendo hombre inmundo de labios. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este sentido de indignidad, hermanos, debe llevarnos a ser humildes delante de Dios. Y miremos esto mismo también en Juan el Bautista, al hablar de Cristo, a lo que dice allí en el Evangelio de Juan 1:27. Juan 1:27. Nos dice, hablando de Jesús, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Hay este sentido de indignidad en este hombre porque era una persona humilde. La persona humilde sabe entonces quién es él delante de Dios y delante de los hermanos. El reconocer, hermanos, que somos malvados y corruptos nos debe llevar realmente a cultivar y amar la humildad, a ser humildes. Esto debe hacernos, hermanos, desconfiar de nosotros mismos. Nosotros confiamos mucho en nosotros mismos, pero esto debe hacernos desconfiar. El pecado nos engaña haciéndonos pensar que todo está perfecto, que todo está bien, que vamos bien. Pero la persona humilde desconfía de sí mismo. Siempre está pensando en su mente, no lo puedo ver todo. Yo no alcanzo a verlo todo. Hay algo realmente, cosas que se me escapan. No puedo verlo todo con claridad. Desconfía de sí mismo. Y esto es a lo que nos debe llevar el reconocer que somos malvados, somos pecadores. El orgullo, hermanos, es lo que nos lleva a rechazar la exhortación y la amonestación de los hermanos. Porque cuando rechazamos esto es porque nosotros estamos confiando en nuestro corazón engañoso. En cambio, el humilde recibe la exhortación y la amonestación porque sabe que no es sabio confiar en su propia opinión. El humilde sabe que Dios le está hablando por medio de aquel hermano, por eso no lo rechaza. Él sabe que no puede ver todo, sabe que se le escapa cosas y no rechaza a los hermanos, sino que recibe la exhortación. La persona humilde, cuando reconoce que es alguien malvado, también busca la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo para ser limpio de su maldad. Busca a Dios para que le quite su pecado y lo santifique, porque él sabe, reconoce, estamos viendo que es una persona malvada, que no tiene las fuerzas para combatir la corrupción de su corazón. Por eso pide a diario los recursos que necesita para luchar con su pecado.
La persona humilde busca consciente y consistentemente los medios de gracia que Dios dejó para su santificación. Reconoce que la oración, la predicación, meditación y aplicación de la palabra, la comunión de los santos, las reuniones públicas, la Santa Cena y las aflicciones son los medios que lo harán crecer en su santificación, los que Dios le ha dado. Él no confía en sus propios medios, los usa de una manera consciente y consistente. Él no confía, el hombre humilde no confía en sus fuerzas ni en su sabiduría, porque reconoce que es alguien malvado y perverso, tiene un corazón engañoso. Ahora pasemos también ahora a nuestro tercer punto. ¿En qué consiste ser humilde? Consiste en reconocer que nuestra vida es para glorificar a Dios. Tercero, ser humilde consiste en reconocer que nuestra vida es para glorificar a Dios. La persona humilde reconoce que Dios es el único digno de recibir todo el honor, la obediencia, la alabanza, la adoración, la autoridad, la preeminencia, la sumisión y la devoción que solo Él merece. La persona humilde entonces reconoce que Dios es el único de recibir todo el honor, la obediencia, la alabanza, la adoración, la autoridad, la preeminencia, la sumisión y la devoción que solo Dios merece. Como lo vemos en la carta a los Romanos 11:36. Romanos 11:36. Nos dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Por esta razón, la persona humilde dedica su vida a Dios y le rinde toda la alabanza por lo que Dios es y por lo que Dios ha hecho en él. La persona humilde, entonces, no solo lo es en su interior, sino que lo manifiesta en acciones humildes. Por esta razón, la persona humilde dedica su vida a Dios, como lo dice Romanos 12:1 en adelante. Voy a leerlo. Así, de esta manera dedica su vida el hombre humilde. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estas acciones de la persona humilde se ven entonces en su obediencia a Dios. El orgulloso no obedece a Dios. ¿Qué tan obedientes somos, hermanos? Esto muestra nuestra humildad. Pero también vemos la humildad de alguien en su santidad. ¿Qué tan comprometido estamos con la santidad? Esto muestra entonces si usted es humilde o no. Pero también vemos las acciones humildes de alguien cuando está dedicado al servicio de los hermanos. ¿Qué tanto servimos a los hermanos? ¿O estamos dedicados a servirles o preocupados por servirles? Esto muestra
entonces realmente si somos humildes. El Señor, hablando de esto mismo y atacando el orgullo y atacando los pecados que hay en nuestro corazón con respecto a la arrogancia, en Mateo 20:26, vea lo que nos dice. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Quiere ser el primero? Aquí está atacando el orgullo. Bueno, el mundo, cuando alguien en el mundo quiere ser el primero, busca siempre la preeminencia, busca siempre que lo tengan en cuenta, que lo alaben, busca siempre es todo para él. El Señor dijo, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El que es orgulloso, hermanos, no puede servir porque su vida está centrada en él mismo y no en Dios. El orgulloso espera que le sirvan, pero el que es humilde sirve a los hermanos siguiendo el ejemplo del Señor. Ahora, la persona humilde no solo dedica su vida a Dios, sino que también le da toda la alabanza a Dios. Esto no lo hace el hombre que es orgulloso. La persona orgullosa realmente es un atrevido, porque le roba a Dios la gloria. El orgulloso, cuando es halagado, no dirige esos halagos a Dios, sino que los recibe como si fuera Dios. Esto lo hace ensanchar, engrandecer, lo recibe. El orgulloso se apropia de toda la alabanza que le pertenece a Dios. Quizá fue halagado por algo que hizo y se creyó todo y no le dio la gloria a Dios, se la tomó para él solo. Pero la persona humilde reconoce que todo el honor, la alabanza y la gloria debe ser para Dios. Sabe que Dios es el único digno que merece todo el reconocimiento y no él mismo. Ya por favor el Salmo 115:1, donde dice el salmista: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. La persona humilde, aunque reconoce su esfuerzo por algo, sabe que al final todo sucede por el poder y la sabiduría de Dios. Todo sucede por el poder y la sabiduría de Dios. Por eso reconoce que él no es digno de la alabanza que solo le pertenece a Dios. En cambio, el orgulloso piensa que es por él mismo, que es por su esfuerzo que alcanza todo lo que tiene y no tiene reparos en alabarse por esto, en ensalzarse, robándole de esta manera atrevida la gloria que Dios merece. Esto fue lo que hizo el rey Nabucodonosor. Esto lo encontramos allí en Daniel 4:29 en adelante.
Daniel 4:29 dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¿Qué estaba esperando este hombre? Este rey esperaba ser alabado por lo que él hizo. El orgulloso siempre está pensando, hermanos, ¿cómo puedo recibir alabanza por esto? ¿Qué puedo ganarme en esto o haciendo esto? Al hacer esto, ¿puedo ganarme un nombre, un reconocimiento? Mientras que la persona humilde busca primero engrandecer el nombre de Dios antes que su propio nombre. El hombre humilde piensa igual que Juan el Bautista cuando dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan 3:27. De esta manera entonces la persona humilde le da la gloria que Dios merece. En esto consiste, hermanos y amigos, ser humildes. Reconocer que somos simples criaturas en comparación con Dios, que somos pecadores, que no merecemos nada y que nuestra vida es para glorificar a Dios. Ahora permítame preguntarle, querido hermano, ¿qué tan dispuesto usted está a ser humilde? ¿Qué tan dispuesto está usted a cultivar y amar la humildad? Como vimos, el Señor nos manda a ser humildes. La humildad trae muchas bendiciones. En cambio, el orgullo, hermanos, el que es orgulloso se declara enemigo de Dios, se hace enemigo de Dios. Porque Dios resiste a los soberbios. Eso es un principio. Dios resiste a los soberbios. Y este es el otro principio, y da gracia a los humildes. Que esta enseñanza, hermanos, que hemos visto hoy, nos ayude a ver la importancia de la humildad y a cultivar en nosotros un espíritu humilde para con Dios y con los hermanos. Ahora, querido amigo, permítame preguntarle, ¿reconoce usted que es una simple criatura dependiente de Dios? ¿Reconoce usted que es un pecador culpable y malvado delante de Dios? ¿Reconoce eso? Que es una persona, o que usted es un pecador que necesita ser reconciliado con Dios por su maldad y pecado, por su orgullo. Entonces, humíllese delante de Dios. No confíe en usted mismo para su salvación, sino confíe en aquel que fue entregado y crucificado para nuestra salvación. Confíe en el Hijo de Dios. Por eso lo invito a que venga a Cristo en arrepentimiento y fe. El Señor Jesús es el único que lo puede salvar del infierno. Por eso le ruego que confíe en Él para su salvación. No confíe en usted. Si usted está confiando en usted, va por mal camino, no. En usted no hay nada. Cristo es el único que lo puede salvar, que lo salva. El que es orgulloso, altivo, aquel que confía en sí mismo, dice el Señor, no quedará sin castigo. Por eso el llamado es a no confiar en usted, sino a confiar en Cristo, en su obra, en lo que Él hizo a favor de los pecadores. Oremos. Gracias te damos, Señor amado,
tu palabra, por enseñarnos acerca de la humildad, humillarnos delante de ti, a reconocer realmente que a veces, o que muchas veces nuestra tendencia pecaminosa es a creernos, Señor, lo que no somos. Rogamos que estés guardando el corazón de cada uno de los hermanos del orgullo perverso que siempre, Señor, sale a flote. Ayúdanos a cultivar y amar la humildad, Señor. A cultivar un espíritu humilde. Que si las cosas no salen como queremos, aprender a someternos a tu voluntad. ¿Quiénes somos nosotros para renegar y para quejarnos delante de ti? Guárdanos, Señor, del orgullo que, como vemos, trae muchos males. Y regálanos, Señor, un espíritu humilde. Queremos las bendiciones que se prometen para los humildes, Señor. Queremos tu gracia, tu bendición. Ayúdanos a crecer, Señor, en nuestra humildad. Queremos asimismo pedirte que bendigas a aquella persona que no te conoce, Señor, y que, Padre, pueda reconocer, Señor bendito, que no es nada delante de ti, es un pecador, es un malvado, que es un culpable, que lo único que merece es el infierno, pero que tú le das tu gracia y lo has traído hasta aquí y le has llamado con tu misericordia a tu salvación. Rogamos, Señor, que llames eficazmente, que le des un corazón, esté recibiendo tu palabra, Señor, y que te honre y te glorifique. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios los bendiga, hermanos.